¿Qué ocurrió con los judíos en España? Es otro mito falso, o al menos muy matizable. ¿Hubo expulsión? Sí, pero no fue la primera. Como bien decías, Ángel, la primera fue en Inglaterra. Qué casualidad, ¿verdad? Y Gales, bueno, antes en Francia, 1182, en Inglaterra y Gales, 1290, otra vez en Francia, en 1306, luego en Viena, 1421, y luego en otras zonas de Europa Central y del Este, y luego llega la española. Claro, ¿por qué tanto problema con la española? Bueno, primero porque la línea negra cubre todo. Lo segundo, ¿por qué? Pues porque dolió más. ¿Y por qué dolió más? Porque aquí es donde mejor vivían. Porque aquí los judíos tenían derechos que ningún otro país de Europa les concedía. Por ejemplo, tener tierras, que les estaba vetado en casi todos los países de Europa. Aquí cuando se fueron, pudieron vender sus tierras porque eran propietarios de tierras que les eran negado en Europa. Y se vendieron, no se expulsó con un atillo, les vendieron sus bienes y se fueron con su dinero. No se les persiguió. Hubo persecución en judíos como en toda Europa, pero no fue porque los españoles fuéramos más fieros con ellos. Al contrario, nos resistimos. Fuimos los últimos que incorporamos la doctrina del cuarto concilio Letrán, que es cuando el Vaticano pues, alerta el peligro económico y matrimonial que eran los judíos. Fuimos los últimos que seguimos esas instrucciones que se habían dado en el siglo XIII. Pero bueno, hubo cosas, sí, pero menos que en otros sitios. Por eso aquí se llama Separat, porque esa era su casa, porque había venido muchos judíos, hasta 600.000 se calcula por Isaac Abravanel, aunque Netanyahu, el abuelo del primer ministro judío, o el padre, lo reduce a 400.000. En todo caso, hay datos hoy para decir que la mayoría de los judíos se quedó. Muchos se convirtieron, y muchos se convirtieron voluntariamente. Y esto es una cosa que no pueden aceptar los judíos ortodoxos. Por eso, esta manía especial con España. Pero la verdad es que el 60% de los judíos se quedó, al menos 60% de los judíos. Doy algunos ejemplos claros. Por ejemplo, Salomón Aleví, rabino mayor de Burgos, pasó a ser obispo de Burgos. Fíjese qué malos éramos con los judíos, que el rabino pasa a ser obispo. Y su hijo, Alfonso de Cartagena, muy famoso diplomático, consejero del rey, autor del Duodenarium, fue nuncio apostólico, que la mayor parte se quedó. Y hay un dato que lo corrobora, y es que tenemos hoy estudios de genética de poblaciones, que es una ciencia, no es una especulación, que puede haber otros temas, y dicen, estudiando la genética de poblaciones, o sea, la herencia genética a los españoles de hoy, que el 19,8% de la población española actual tiene sangre judía. O sea, el 20% de la población española actual tiene sangre judía. Si entonces había 600.000 judíos de un total de 8 millones de españoles, ¿cuántos se fueron? ¿Cuántos se fueron? ¿Se fueron algunos? Sí. Y beneficiaron, por cierto, a toda Europa con la cultura que traían de España. El Renacimiento es hora mucho también de esa explosión de judíos en Europa que continúan la trayectoria del siglo famoso XVI y XVII. Pero la mayor parte se quedó. Es un dato que está aquí. 20% de la población española tiene sangre judía. Es más, y esto es un dato que es también no especulativo, hay más semitas en España que en Israel. Por una razón, y es que el pueblo semita eran los sefarditas, entre otros. Eso se fue perdiendo y la mayor parte de los judíos hoy son askenazis, que vienen de Europa del Este, que ya no son semitas. Por lo tanto, teniendo el 20% de sangre semita, nosotros tenemos más judíos en España hoy que en Israel. Esa es el resumen de la expulsión más terrible de la historia de los judíos.